El valor absoluto de un número se representa matemáticamente con dos líneas verticales, es decir, vamos a colocar dos líneas verticales y dentro la cantidad, en este caso vamos a generalizar cualquier cantidad, lo cual significa que solo se va a considerar la distancia que recorre un número del cero. Por ejemplo, si yo quiero obtener el valor absoluto del 2, parto del 0 y me desplazo hacia el 2 y únicamente considero la distancia, es decir, la magnitud, no el signo. Por lo tanto, ¿cuántas unidades me desplacé del 0 al 2? Pues 2 unidades. Si yo quiero obtener el valor absoluto de menos 3, entonces voy a partir del 0 y me voy a desplazar hasta el menos 3. Sin importar el signo y el sentido, lo que me va a importar es la magnitud, es decir, la distancia del 0 hacia el número, ya sea positivo o negativo. Y observo que me desplacé 3 unidades, entonces únicamente me interesa la magnitud con respecto al 0 y por lo tanto se puede leer con las dos líneas valor absoluto de menos 3 es igual a 3. Cabe destacar que el valor absoluto de un número o una cantidad siempre va a ser positivo. Existe una definición formal de valor absoluto en las matemáticas, en donde matemáticamente se representa de esta forma. Valor absoluto de x es igual, y hay dos condiciones de las cuales vamos a explicar, que dice que con x en valor absoluto, para toda x mayor o igual a 0, siempre va a ser positiva. Y cuando x sea negativa en valor absoluto, x o para toda x menor a 0 también va a ser positiva. Ejemplo en el caso de la x cuando es positiva. Valor absoluto de 5 lo representamos de esta manera. Valor absoluto de 5, pues sabemos que puede estar el más o simplemente representar el número, sabemos que es positivo, pues es 5. Valor absoluto de más 7, en este caso es 7. Valor absoluto de más 10, pues es igual a 10. Siempre el resultado del valor absoluto va a ser positivo. Pero ¿qué se hace o por qué llega a ser positivo cuando x es negativa? Pues, por ejemplo, valor absoluto de menos 13, lo que tenemos que hacer es colocar un menos, luego el menos 13 y finalmente realizar la multiplicación de signos. Menos por menos da más y colocamos el 13. Por eso nos da 13. Si quiero obtener el valor absoluto de menos 12, esto es igual a colocar el menos, paso el menos 12, finalmente menos por menos da más y paso el número directamente. Por ello, en conclusión, para toda x negativa en valor absoluto, su resultado siempre va a ser positivo. Valor absoluto de menos 17, entonces lo podemos hacer directo y colocamos el 17 positivo. Vamos a resolver algunos ejemplos de valor absoluto con operaciones. Mira, observa, valor absoluto de 5 menos 7 es igual. Cuando tengamos más de un número aquí, lo que tenemos que hacer es desarrollar primeramente la operación que está dentro de los símbolos de valor absoluto. Recuerda que estas dos líneas verticales significa valor absoluto. ¿Y cómo se lee esto? Valor absoluto de 5 menos 7 es igual. Entonces, primero resolvemos lo que está dentro. 5 menos 7 nos queda valor absoluto de menos 2. Pero como ya tenemos un solo número y entendemos y recordamos y sabemos que el valor absoluto de un número, ya sea positivo o negativo, siempre va a ser positivo, porque recuerden que únicamente nos interesa la magnitud del 0 al número. Por lo tanto, el resultado va a ser 2 o 2 positivo. Siguiente ejemplo. Tenemos valor absoluto de 8 menos 5. Entonces, como tenemos más de un número, lo primero que tenemos que hacer es resolver lo que está dentro de los símbolos de valor absoluto. Y nos queda, si tenemos 8 menos 5, nos queda 3 positivo, pero sigue estando los símbolos de valor absoluto. Y valor absoluto de 3, en este caso es 3. Siguiente ejemplo,
tenemos valor absoluto de menos 9 más 3. Esto es igual. Primero resolvemos lo que está dentro. Menos 9 más 3 nos queda valor absoluto de menos 6. Pero al final de cuentas valor absoluto de menos 6 es 6 positivo. Siguiente ejemplo. Valor absoluto de menos 8 menos 2. Entonces resolvemos lo que está dentro. Menos 8 y menos 2 es menos 10. Entonces valor absoluto de menos 10 es igual a 10. El siguiente ejemplo. Vamos a colocar valor absoluto de menos 15 más 4. Resolvemos lo que está dentro. Menos 15 más 4 es menos 11. Pero valor absoluto de menos 11 es positivo. Nos queda únicamente el número 11 o más 11. Ahora, ¿qué pasa si uno de los números se encuentra fuera? Por ejemplo, si yo tuviera valor absoluto de menos 3 menos 5, ustedes observen que el número que únicamente se encuentra en los símbolos de valor absoluto es el menos 3, por lo tanto se resuelve de la siguiente manera. Vamos a resolver valor absoluto de menos 3, quedamos que es 3, bajamos el menos 5 y ahora sí, resolvemos como una operación aritmética con signo. Tengo 3 menos 5, el resultado es menos 2. Aquí sí puede quedar el resultado negativo, pero ustedes observan que es resultado de realizar primero el valor absoluto de un número y luego realizar la operación complementaria que esté indicada. Otro ejemplo, menos 8 más 4. Primero resolvemos lo que está en valor absoluto. Es valor absoluto de menos 8, pues siempre va a ser un número positivo, se baja. Ahora sí, el complemento es más 4 y finalmente obtenemos el resultado. Valor absoluto de menos 12 menos 5. Entonces, obtenemos el valor absoluto de menos 12, que es 12 positivo. Ahora bajamos el 5, que no está dentro del valor absoluto, y resolvemos la expresión aritmética. En este caso, 12 menos 5 nos da un total de 7. Para obtener ahora el valor relativo de un dígito, es importante recordar que nosotros manejamos un sistema de numeración decimal posicional, es decir, utilizamos 10 dígitos, el 0, el 1, el 2, el 3, el 4, el 5, el 6, el 7, el 8 y el 9. Y a partir de estos 10 dígitos podemos formar cualquier cantidad. Cuando nosotros buscamos el valor relativo, en realidad lo que estamos buscando es cuánto vale la posición de ese número que buscamos. Y para ello, nosotros vamos a recordar nuestra tabla de periodos y clases en donde cada posición representa una cantidad, unidades, decenas, centenas, unidades de 1000, decenas de 1000, etc. Si nosotros tenemos la cantidad 237 y queremos saber qué valor relativo tiene el 3 con respecto a esta cantidad, lo único que hacemos es comprender que está en la segunda posición, y esta segunda posición, si ustedes observan aquí, está o corresponde a las decenas. Por lo tanto, son 3 decenas que equivalen a 30. De otra manera, nosotros podemos establecer que el valor relativo del 3 en esta cantidad es 30. Si nosotros tenemos una cantidad 4525 y queremos saber el valor relativo de este 5, desde luego que observen, no va a ser lo mismo el valor relativo de este 5 a este 5. Este 5 se encuentra en la primera posición con respecto a nuestra tabla, que son unidades. El 2 se encuentra en la segunda posición, que son las decenas, y el 5 se encuentra en la tercera posición, que son las centenas, o sea, 5 por 100 son 500. Por lo tanto, el valor relativo de este 5 es 500 porque se encuentra en la tercera posición. Y este resultado seguramente te preguntarás de dónde sale o por qué 30, por qué 500. Más adelante vamos a ver las potencias y entenderemos que en la primera posición de las unidades, cualquier número que se encuentre ahí se va a multiplicar por 10 a la 0.
Si un número en una cantidad se encuentra en la segunda posición, para obtener el resultado del valor relativo se va a multiplicar por 10 a la 1. Si un número en la tercera posición, como es en este caso el 5, se va a multiplicar por 10 a la 2 y así sucesivamente. De ahí entonces vamos a obtener que a partir de una notación científica podemos obtener el número. En este momento lo único que vamos a identificar para obtener el valor relativo es su posición y verificar en qué clase del periodo se encuentra para obtener su valor relativo. Otra forma que se realiza no muy práctica, pero bueno, de manera correcta es de que si yo tengo una cantidad 7354 y quiero obtener el valor relativo del 7, lo único que haces es colocar el 7 y ver cuántas posiciones hay después del 7. Aquí hay 1, 2 y 3 y colocamos el número de posiciones con ceros o lo sustituimos por 0. Esto es correcto, pero debes de comprender de dónde sale este 7000 del valor posicional que representa esa cantidad en nuestra tabla que se encuentra en la parte superior. Al ubicar este 7 se encuentra en la cuarta posición. Observa 1, 2, 3, 4 y este 7 lo vamos a colocar 1, 2, 3, 4. Representa unidades de 1000, quiere decir que este 7 lo vamos a multiplicar por 1000 o si fuera notación científica, este 7 es por 10 a la 3. Si bien puedes resolver algunos ejercicios de la manera que te expliqué al final, por ejemplo, 4, 3, 7, 5, 9, y yo te pregunto cuál es el valor relativo de este 4 con respecto a toda la cantidad, pues puedes colocar el 4 y observar cuántas cifras se encuentran después del 4. En este caso es 1, 2, 3, 4 y pues llenar esa misma o ese mismo número de cifras con ceros. 1, 2, 3, 4. Desde luego que este 4 representa 40,000, que es su valor relativo en esta cantidad. Pero recuerda esto como fines prácticos. Lo que importa y lo que debes de saber cómo se estructura una cifra, un dígito en cualquier cantidad y cómo obtener su valor relativo es dependiendo de la posición, ubicarla en nuestra tabla y a partir de nuestra tabla representarlo con notación decimal y al multiplicarla obtenemos ese valor relativo. Esta es la parte formal que te explicaba de dónde obtener el valor relativo de una cantidad. Por ejemplo, si yo tengo 357 y quiero obtener el valor relativo del 5, entonces como se encuentra en la segunda posición, voy a multiplicarlo por 10 a la 1, que es 10. Entonces 5 por 10 me da 50. Si yo tengo la cantidad 4785 y quiero saber el valor relativo del 7, como se encuentra en la tercera posición, mira, esta es la primera posición, esta es la segunda posición y esta es la tercera posición. La tercera posición me indica que tengo que multiplicarlo por 100. Entonces, cuando yo quiero obtener el valor absoluto del 7 por 100, entonces lo que voy a obtener son 700. Si yo tengo la cantidad 25,524 y quiero saber el valor relativo de este 5, como se encuentra en la posición 1, 2, 3, 4, entonces me toca multiplicarlo por 10 a la 3, que son 1000. Entonces 5 por 1000 me da 5000. De esta manera puedes comprender de dónde sale el valor relativo de esa cantidad con respecto a su posición. De manera práctica, si yo tengo 74,612, también es válido, pero recuerda siempre saber por qué o cómo obtener el valor relativo. Si yo quiero saber el valor relativo de este 4 en esta posición, pues recuerda que una estrategia muy fácil es únicamente colocar el 4 y observar cuántas posiciones hay después del 4. En este caso hay 1, 2, 3 y es el número de ceros que vas a colocar. Es el mismo principio. Esto es de manera muy práctica, sin analizar de dónde obtener. Al final es válido y es correcto, pero sí es importante que tú sepas cómo sale, cómo se obtiene el valor relativo de cualquier cantidad. Finalmente, aquí tenemos una tabla con notación científica.
en donde vamos a explicar en qué consiste. Te había comentado que la primera posición, que son las unidades, decenas, centenas, unidades de 1000, decenas de 1000, centenas de 1000, así sucesivamente, corresponde a que en el valor relativo, dependiendo la posición que se encuentre, si está aquí el dígito o la cantidad o la cifra, quiere decir que va a ser multiplicada por 10 a la 0, es decir, por 1. 10 a la 1 es multiplicar por 10, 10 al cuadrado o 10 a la segunda potencia es multiplicar por 100 la cifra o la cantidad que esté en este cuadro. 10 al cubo o 10 a la tercera potencia se va a multiplicar por 1000 y así sucesivamente. Entonces, veamos el primer ejemplo. Tenemos 2789 y queremos saber el valor relativo de este 7. Entonces, como tú observas, tiene 3 posiciones. Entonces aquí iría el 9, aquí el 8 y aquí iría el 7. Este 7 se tiene que multiplicar por 100. Por eso el valor relativo de este 7 en esta cantidad es 7 por 100, 700. Siguiente ejemplo. Ahora busquemos el valor relativo de este 9 que está subrayado. Como ustedes observan, hay un 7 de las unidades, un 0 de las decenas y un 9 de las centenas. Es decir, el 9 está en la tercera posición. 1, 2, 3. Aquí vamos a colocar el 9. Y el 9 nos dice que lo multipliquemos por 100. 9 por 100, 900. Quiere decir que el 9, el valor relativo del 9 en esta cantidad equivale a 900. Para ir encontrando el valor relativo de una cifra en cantidades más grandes, lo que puedes hacer es ir colocando las cifras que conforman la cantidad en la tablita. En el ejemplo que sigue, que son 2.107.654, para saber el valor relativo de ese 2 que está subrayado, que queremos saber, pues puedes ayudarte de esta manera. Puedes colocar el 4, puedes colocar el 5, el 6, el 7, el 0, el 1 y el 2. Este 2 es el que queremos saber su valor relativo. Entonces, ¿por cuánto nos dice que multipliquemos el 2? Por 1.000.000. Entonces, 2 por 1.000.000 me da 2 millones. El 2, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Para el siguiente ejercicio lo haremos de la siguiente manera. Tenemos una cantidad y queremos obtener el valor relativo únicamente del 6, pero podemos apoyarnos en la siguiente tabla. Pues colocamos el 2, colocamos el 8, colocamos el 7, el 6 que estamos buscando, el 3, el 5 y el 4. Pero como nada más nos interesa el valor de este 6, ¿por cuánto nos dice que multipliquemos el 6? Por 1000. 6 por 1000, entonces nos da 6000. Y quiere decir que el valor relativo de este 6 en esta cantidad es de 6000. Tenemos un último ejercicio o ejemplo. Vamos a resolverlo. No es necesario utilizar la tabla, o si gustas puedes hacerlo. Nos pide que obtengamos el valor relativo de este 5 en esta cantidad. Entonces, como está en la segunda posición, contamos de derecha a izquierda y quiere decir que está aquí este 5. Nos indica que hay que multiplicarlo por 10 a la 1, pero 10 a la 1 equivale a 10, entonces 5 por 10, 50. Una vez que ya se explicó de dónde se obtiene el valor relativo de una cifra con la tabla que está en la parte superior y con toda la explicación que has escuchado, ya podemos hacerlo de manera mecánica. Observen los siguientes ejemplos cómo se puede obtener, pero una vez que se entiende que ya se comprendió de dónde surge la cantidad del valor relativo. Ahora, tenemos 35, pero nos indican que queremos saber el valor relativo del 3. Lo que hacemos es colocamos el 3, nos fijamos cuántas posiciones hay después del 3, pero en la cifra hay una, se coloca un 0. Aquí 279 y nos piden obtener el valor relativo del 2, pues lo único que tienes que hacer es escribir el 2 y saber cuántas posiciones o dígitos hay después de esta cantidad o de este número, y observa que hay 1 y 2. Es el número de ceros que vas a colocar, 1 y 2. En el caso del 9, en esta cantidad, que es 3.987, queremos saber cuál es el valor relativo del 9. Pues lo único que hacemos es colocamos el 9 y observamos que después del 9 hay 2 dígitos. Estos dígitos van a ser sustituidos por 0. En el siguiente ejemplo tenemos 56.861. Queremos saber cuál es el valor relativo de este 6 en esta cantidad. Pues escribimos el número 6 y nos damos cuenta que hay 1, 2 y 3 posiciones después del 6, las cuales las vamos a sustituir con 0. Quiere decir que el valor relativo de ese 6 en esa cantidad es 6000. Lo mismo hacemos en la última cifra o en la última cantidad.
que nos pide también que identifiquemos cuál es el valor relativo de este 6 en esa cantidad. Hay varios 6, puede haber varios o puede haber uno solo. En este caso es el que está sombreado. Colocamos el 6 y observamos que hay 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4, 5. Y ese es el valor relativo, 600,000.